nosotros con nuestra lengua empezamos a molestar esa cúspide. A ver, quiero que hagan una simulación con la punta, con el vértice de su lengua, empiecen a molestar como si tuvieran esa pieza dental fracturada. Se va a producir como un rozamiento, se van a producir microtraumas. Y con el hábito que van a tener al realizar ese tipo de movimientos, molestando esa cúspide fracturada, o en todo caso, prótesis mal adaptadas, se va a producir lo que es esta glositis atrófica traumática. He ahí el nombre, que por cambios intraorales, ya sea por cúspides rotas, prótesis mal adaptadas, etcétera, se va a producir este tipo de lesión. Y estas lesiones van a cesar tras eliminar el hábito. Es decir, si restauramos bien esa lesión, si adaptamos, perdón, si volvemos a tratar bien, a colocar una buena resina de esa cúspide rota, o adaptamos bien esa prótesis, esa lesión va a remitir, esta glositis va a remitir. Otra, tenemos a la glositis migratoria benigna, antiguamente llamada como lengua geográfica por la característica visual que tiene esta patología, o mapeada por el aspecto que presenta. Se va a poder observar como la aparición de varias placas eritematosas, zonas rojizas, hipersensibles e irregulares que cambian de forma diaria. Esto hace referencia a que, digamos, una semana, un día esté con esta distribución, pero quizás al día siguiente esta manchita que está aquí, esta placa eritematosa, aparezca aquí, esta migra acá o esta migra acá. Eso hace referencia a que cambian de forma a diario, tienden a migrar. Y se van a poder observar lesiones, estas lesiones se presentan en el dorso de la lengua. La etiología por lo general es desconocida y el tratamiento van a ser recomendaciones de dieta, es decir, que no coma alimentos que sean muy picantes, que baje los alimentos que son los cítricos, por ejemplo, el limón, la naranja, que evite ese tipo de alimentos y evitar otros elementos irritantes. Dentro de la glositis romboidal media, dentro de la etiología de la palabra media, hace referencia a que está en el dorso de la lengua, en la línea media, como se ve en la imagen. Es una lesión eritematosa en la línea media de la lengua. Esto debido por la infección crónica del Candida albicans. Por lo general, la lesión no suele ser de ese tamaño, sino a medida que va pasando el tiempo tiende a aumentar de tamaño, empieza a crecer más. Este tipo de lesión debe ser sometida a biopsia para descartar cualquier tipo de patología maligna, etc. El tratamiento va a ser la aplicación de antifúngicos, porque como habíamos dicho, uno de sus agentes causales va a ser el Candida albicans, es decir, hongos. Por lo tanto, la aplicación va a ser de antifúngicos. Y más común en pacientes que están inmunosuprimidos, es decir, en pacientes que están con bajas defensas. Y este tipo de microorganismos se aprovechan y ya, produce esta patología. Dentro de la lengua frambuesa, quiero que se imaginen las frambuesas, esa fruta. Que esta patología es similar por el aspecto visual que tiene, va a ser la hipertrofia e inflamación de las papilas fungiformes, dando esa característica clínica visual a una frambuesa. Clínicamente se evidencia pápulas pequeñas. Otro, lengua pilosa. Antes yo pensaba que la lengua pilosa eran como pelos, pensaba que eran pelos que había en la lengua, pero no. En sí la lengua pilosa es la hipertrofia de las papilas filiformes, es decir, están grandecitas estas papilas. Y sumado a eso, al tamaño que tienen, debido a estas bacterias cromógenas y sus sustancias extrínsecas, van a dar esta coloración. Es decir, que estas papilas, aparte que están grandes, van a tener estas bacterias que van a dar esa coloración como si fueran pelos. Por eso el nombre de lengua pilosa. Habíamos dicho que se evidencia hipertrofia de papilas filiformes en el dorso de la lengua.
y la coloración va a estar dada por las bacterias cromógenas y sustancias extrínsecas. Entonces no había sido por pelos, había sido por las bacterias cromógenas, esta coloración que tiene. Dentro del tratamiento, el tratamiento va a ser disminuir los agentes de pigmentación. ¿Y cuáles son esos agentes de pigmentación? Tabaco. Y en algunos casos el alcohol, pero más que todo los pacientes fumadores crónicos más que todo. Otro dato que también me he olvidado de comentarles es que va a estar ubicado por lo general en el tercio posterior de la lengua. El tamaño es variable, puede ser desde pequeño, mientras más crónico sea esta patología, va a aumentar más de tamaño, pueden crecer más. Y tratamiento abrasivos para facilitar la descamación. Hay lo que serían estos raspadores de lengua, ese sería uno. Otro con el cepillo dental, de igual forma puede ayudar en algo. Eso. Después tenemos a lo que es la lengua fisurada. Se presentan múltiples hendiduras lineales y profundas en todo el dorso de la lengua. Aquí tengo una imagen. Aquí está, como habíamos dicho. Múltiples hendiduras lineales y profundas en todo el dorso de la lengua. Esta patología por lo general está relacionada con los pacientes ancianos, ya que se presentan más en ellos. Otro es que como tratamiento sería mejorar la higiene oral, porque al ser profundas estas grietas, la comida tiende a acumularse ahí adentro. Y al acumularse ahí adentro, ¿qué le va a producir al paciente? Halitosis. Entonces, es por eso que este tipo de pacientes tienen que tener una buena higiene oral, deben usar lo que son los colutorios, porque es una forma de complementar más a lo que sería nuestra rutina de higiene oral, y de igual forma estimular a la salivación. Eso. Ya. Macroglosia, un término que sencillo, porque macro hace referencia a lo grande, glosia, lengua. Palabras sencillas, aumento del tamaño de la lengua, como se ve en la imagen. Puede ser congénito o secundario. La macroglosia solo está relacionado a los pacientes con síndrome de Down. Y de igual forma puede estar relacionado a los pacientes que tienen acromegalia. A eso hace referencia que son congénitos. El tratamiento va a ser lo que sería la glosectomía. Retirar de forma parcial una parte de lo que sería la lengua, como se ve en la imagen. Lo contrario, tendríamos a lo que es la microglosia, disminución del tamaño normal de la lengua. La mandíbula no se desarrolla por mal compensación del equilibrio muscular. Como se observa, aquí tenemos un maxilar inferior de un tamaño muy reducido. Esto debido a que la lengua es muy pequeña. Ustedes ya debieron ver que nuestra arcada inferior, la forma característica que tiene, ya sea en V, cuadrada, etcétera, la da la lengua. Porque la lengua, al estar ahí presente en piso de boca, a medida que vamos creciendo, va a empujar lo que es la arcada, al crecimiento de la arcada, dando esa forma característica. Pero si la lengua es pequeñita, no va a haber quien dé esa forma a mi maxilar inferior. Es por eso que mi maxilar está pequeñito, no se ha desarrollado mucho. Por eso dice por mal compensación del equilibrio muscular. Otra tenemos a la glosia. A hace referencia a sin, glosia, lengua, es decir, sin lengua. Produce falta del desarrollo de la mandíbula, porque si hemos dicho que acá, si hay una lengua chiquitita, hay un maxilar pequeñito, en palabras sencillas. Pero si aquí no hay lengua, ¿quién le va a producir esa formación de mi maxilar inferior? Por lo tanto, va a producir falta del desarrollo de la mandíbula. Al haber ausencia de la lengua, lo hace incompatible con la vida. De igual forma, de que si va a producir falta de desarrollo de la mandíbula, de igual forma va a haber falta de desarrollo de las estructuras cérvico-faciales vecinas, todas las estructuras anatómicas que rodean. Luego tendríamos a lo que sería la anquiloglosia, antiguamente llamada como lengua atada, por la característica visual que tiene.
La anquiloglosia va a producir falta de movimiento normal de la lengua. Es decir, que el paciente no va a poder realizar movimientos normales, por así decirlo, no va a poder elevar, llevar a la derecha o a la izquierda de una forma normal, sino va a estar limitada. Y esto va a estar ocasionado por la inserción anormal del frenillo lingual. Ahí está, tenemos aquí una anquiloglosia parcial y aquí tenemos una anquiloglosia total. Y como tratamiento tendríamos a la frenilectomía, a la sección del frenillo. Ya. Luego hablaremos acerca de las indentaciones linguales, que son huellas o marcas de las caras linguales de los dientes. Ahí están las caras linguales de los dientes sobre la superficie lingual, presentes o ubicadas en los rebordes laterales de la lengua. Un dato que se me había olvidado mencionar de aquí. En el caso de la frenilectomía o de la glosectomía, como habíamos dicho en el caso de la macroglosia, se tiene que realizar una interconsulta con el fonoaudiólogo. Esto debido a que si se ha seccionado la frenilectomía, perdón, si se ha realizado esta frenilectomía o se ha retirado parte de la lengua, el paciente va a tener problemas de pronunciación, no va a poder pronunciar ciertas palabras. Por lo tanto, lo que va a hacer el fonoaudiólogo va a ser reeducar la lengua del paciente para que le pueda ayudar en el tema de la fonación, de la pronunciación, etc. Por lo tanto, en ese tipo de patología se debe remitir y se debe realizar interconsulta con el fonoaudiólogo. Eso sería de la patología lingual. Y por último nos vamos a la patología de glándulas salivales. Esperen un ratito. Este temita como que es un poco larguito, así que lo vamos a resumir igual que los anteriores temas. Patologías de glándulas salivales. Tenemos 4 grandes familias. Patologías de retención, que no sé si recuerdan que esto ya habíamos visto en el tema de quistes, en los cialoquistes. Patologías infecciosas, trastornos inmunitarios y neoplasias. Vamos a iniciar primero con A. También la parotiditis viral lo deben conocer con el término de paperas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar con nuestra primera familia, con las patologías de retención. Esto ya se les ha debido quedar, porque ya lo hemos visto en el primer parcial y en la parte práctica. Ránula, que había sido que es la sección de un conducto principal, es decir, de mi conducto de Wharton. Si se profundiza y sobrepasa el músculo miloideo, va a haber tumefacción en la región submentoniana, por lo cual va a ser llamado como ránula de Plumley. Ahí está la ránula, ubicada en piso de boca. Otro tenemos a lo que es el mucocele, que a diferencia del anterior ya no va a ser una sección de un conducto principal, sino va a ser un conducto excretor seccionado ubicada en la semimucosa, por ejemplo. Extravasación de moco al tejido conjuntivo a partir de un conducto excretor seccionado. Las glándulas salivales menores de los labios son más propensas a ruptura por mordeduras. No sé si se recuerdan que había dado el ejemplo que estos mucoceles por lo general suelen ser frecuentes en lo que son los niños, porque al colocar anestesia por primeras veces, etcétera, y si no se le da la recomendación a la mamá y de igual forma al niño, como está anestesiada toda esa zona, el paciente tiende a morderse. Y como no siente nada, empieza a morderse más fuerte porque no puede medir esa fuerza. Por lo tanto, está produciendo secciones en esos conductos excretores de glándulas salivales menores. Entonces va a ser de etiología traumática, mucocele. Otro, cialolitiasis. Hace referencia a una o más estructuras calcificadas, ovaladas o redondeadas en el conducto de una glándula salival. Y se los relaciona, como les había dicho, a las piedritas que hay dentro de estos conductos.
Dentro de la clínica de la cialolitiasis va a ser unilateral, ya sea va a estar en la izquierda o en la derecha, pero no pueden estar en ambas, porque ya estaríamos hablando de otra patología que lo vamos a ver más adelante. Entonces se les tiene que quedar claro que la cialolitiasis es unilateral. ¿Cómo se pueden acordar? Cialo, digamos, como que rima con solo. Solo, aquí quitaremos esta I y esta A y le agregamos una O, solo. Es decir, solo en mi derecha o solo en mi izquierda. La tumefacción es visible porque si, digamos, vemos al paciente clínicamente, se va a ver de la zona que está comprometida. Por eso se le dice como tumefacción. Va firme, es decir, que al palpar esa tumefacción no va a ser fluctuante, sino va a ser firme, como indurado. Y el 75%, el 75% es más frecuente en la zona submandibular, en la glándula submandibular. Ya. Para diagnosticar esto, tenemos métodos de diagnóstico. El primero va a ser el diagnóstico radiográfico, con una radiografía oclusal. Al estar hablando de estructuras calcificadas, se va a poder evidenciar radiográficamente, como se ve en la imagen. Ahí está, mis cialolitos. Otra opción sería con lo que sería la cialografía. La cialografía consiste, por si acaso esta también fue pregunta de examen, métodos de diagnóstico para esta patología que es la cialolitiasis. Y aquí entra lo que es la cialografía, que es un examen radiológico que requiere de un medio de contraste, que es el lipiodol. Se introduce este medio con ayuda de una cánula y se va distribuyendo al interior de estos conductos. Y miren cómo se ve en la imagen. Se pueden observar gracias a este medio de contraste que va a ser mi lipiodol. Dentro de las alternativas de tratamiento vamos a tener a la manipulación manual del cálculo por el orificio del conducto principal y se va a requerir de una incisión para ingresar al interior de este conducto, como se ve en la imagen. Otra alternativa del tratamiento va a ser la alternativa quirúrgica, que va a tratar, como se ve en la imagen, en la extirpación quirúrgica del cálculo junto con el tejido ductal y glandular que lo rodea. El término adecuado es la cialadenectomía. Vámonos con otra patología, la parotiditis bacteriana. La clínica de la parotiditis bacteriana va a ser una tumefacción unilateral en la región parotidia. Va a haber dolor a la palpación. Y esta parotiditis va a estar asociada con la fiebre, malestar y malestar general. Ya, esta parotiditis bacteriana, su etiología va a ser debido a cirugías que requieren anestesia general y que por lo general tardan mucho. Y al haber esta anestesia, va a producir una interrupción transitoria del flujo ductal, haciendo que reduzca lo que es esta secreción de la saliva, produciendo esta patología. Dentro del tratamiento va a ser realizar un antibiograma. De la parotiditis viral, a comparación de la bacteriana, esta va a ser bilateral. La otra era unilateral, la bacteriana. Para que se acuerden que la parotiditis viral es bilateral, acuérdense de aquí, viral, bi de bilateral. Sé que no es la misma B grande, B chica, pero igual, por la forma en la que inicia. Viral, bilateral, está abarcando tanto izquierda y derecha, en la región parotidia. De igual forma va a haber fiebre, malestar general, y al haber esta elevación, esta tumefacción en estas zonas, va a hacer que el lóbulo de la oreja se eleve. Dentro del tratamiento va a ser que colocar administración de analgésicos y antipiréticos, administración de suplementos, reposo
y este cuadro va a cesar a los 14 y 21 días. Otra familia. Tenemos al síndrome de Sjögren. Lo que va a caracterizar este síndrome va a ser la xerostomía y la xeroftalmia. Xerostomía, mi boca seca. Y xeroftalmia, mis ojos secos. Aquí es donde el paciente, así decirlo, están secos, o no hay, o están en muy, muy bajas cantidades. He ahí que se le dice que el paciente sufre su característica principal, el complejo seco. Todo el paciente se nos seca totalmente. Otro, la clínica. La etiología por lo general es desconocida y aumento de lesiones cariosas a nivel cervical. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la saliva tiene una función muy importante, que es la autóclisis, que hace que con ayuda de nuestra lengüita, con la saliva, como que indirectamente vamos removiendo esa placa bacteriana para que no se produzca caries. Pero al no haber saliva en mi lengua o está en muy baja cantidad, ya no va a producir ese mecanismo. Por lo tanto, va a hacer que aumenten estas lesiones cariosas. Algo que tenemos que diferenciar bien es el término hipocialia y la xerostomía. Lo que nosotros observamos al momento de realizar el examen clínico es la hipocialia, disminución del flujo salivar. Y lo que el paciente siente, los síntomas, es la xerostomía, sensación de sequedad de boca. Dentro de los métodos de diagnóstico van a ser la historia clínica o el examen clínico, es decir, que cuando nosotros veamos vamos a ver como ya no esa característica brillosa que lo da la saliva en la lengua. Dentro del examen clínico el propio paciente nos puede narrar que, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que siente la boca medio seca. Otro, con ayuda de la gammagrafía, que es un método diagnóstico que utiliza un trazador reactivo, así se lo conoce, para poder determinar si es que tiene esto o no. Y otro sería la cialografía, a través de nuestro líquido o un medio de contraste. Otros métodos de diagnóstico sería con una tomografía computarizada para mayor detalle. Otro sería una punción aspiración con aguja fina. Otro, para que una vez obtenida esa muestra podamos llevar a un examen histopatológico. Y otro sería una biopsia de la glándula salival. El tratamiento. Si mi paciente está seco, en términos un tanto groseros, sería que utilice de lo que son lágrimas artificiales para el tema de los ojos secos y el término son los sustitutos salivales. Esto, y también se recomienda, también se recomienda, ahí está, el consumo de sustancias que puedan inducir a la salivación. ¿Y esos qué serían? Serían los cítricos, por ejemplo, que el paciente consuma limón para inducir esa secreción salival. Y estamos acabando, estamos corriendo. Otro sería el adenoma pleomorfo. Del adenoma pleomorfo es la neoplasia benigna, más frecuente en glándulas salivales. Si nos vamos a la etiología de la palabra, el término oma hace referencia a tumores benignos, neoplasias benignas, perdón. Neoplasias benignas, también llamado tumor mixto de glándulas salivales. Si nos vamos a la clínica de esta patología con esta imagen, ¿qué podríamos decir? Que está ubicado por encima del ángulo de la mandíbula. Tiene un muy gran tamaño y es una masa tumoral evidente que va a desplazar el lóbulo de la oreja, lo va a elevar. Dentro de la clínica, al observar esta patología, podemos observar, si realizamos la palpación a este paciente, ¿cómo podemos ver? A ver, con la imagen, ¿será duro? ¿Será blando? Bien, con solo ver la imagen al palparlo, es una tumefacción blanda. Al momento de palpar, no va a doler, por lo tanto es indolora. Eso, y
por lo general va a presentar lo que son telangiectasias en la mucosa de los vasos sanguíneos, así como vasos sanguíneos así rojitos, translúcidos, que se puede ver. Dentro de los métodos de diagnóstico, vamos a poder determinarlo con la historia clínica o con el examen clínico, mediante una resonancia magnética o mediante un estudio histopatológico. Acerca del tratamiento, se le va a realizar lo que es una cialadenectomía o lobectomía y la extirpación quirúrgica con margen de seguridad. El tema del tratamiento del adenoma pleomorfo fue pregunta de parcial. Eso también, el tema de los tratamientos se lo tienen que aprender. Pero a grandes rasgos, ya saben cómo es el doctor, no tiene que ser tan específico. Otro sería el cistoadenoma, llamado también tumor de Warthin. Lesión benigna de glándulas salivales con crecimiento autolimitado, afecta solo la cola de la glándula parótida y es el más benigno de las neoplasias de las glándulas salivales. Este cistoadenoma va a tener un contenido: mezcla de elementos ductuales, pequeños quistes salivales y tejido linfoide normal. Dentro de la clínica va a ser que afecta únicamente a la glándula parótida, localizada en el ángulo de la mandíbula, y al momento de realizar la palpación va a ser móvil y bien encapsulado, con una consistencia pastosa. El diagnóstico lo vamos a realizar mediante una historia clínica o un examen clínico general, una gammagrafía o los estudios histopatológicos. El tratamiento que se le va a realizar va a ser una enucleación simple, una lobectomía parcial para evitar la recidiva, con un control imagenológico cada 6 meses para evitar cualquier tipo de recidiva. Otro, oncocitoma. El oncocitoma es una neoplasia benigna de glándulas salivales que afecta en su mayoría la glándula parótida. Se halla formada por acúmulos de células granulares y eosinófilos. Bueno, personalmente esto el doctor no pregunta mucho, pero igual, no hay que dejarlo de lado. Acerca de la clínica, va a ser de mayor incidencia en ancianos y mujeres, ubicada por delante de la oreja o sobre la rama mandibular, y van a ser bien encapsulados. Al momento de realizar la palpación va a ser dolorosa, va a ser desplazable y aparte de estar bien encapsulada, va a estar bien delimitada. El diagnóstico va a ser mediante historia clínica, un examen clínico general, mediante una gammagrafía o un estudio histopatológico. El tratamiento va a ser una extirpación quirúrgica con lobectomía. Hay que tener mucho cuidado al momento de realizar este tratamiento con el nervio facial debido a las complicaciones que se pueden producir después, porque sabemos que el nervio facial es un nervio muy importante que nos va a dar los rasgos mímicos. Eso. Vámonos con el adenocarcinoma polimorfo, que es la neoplasia maligna más común de glándulas salivales, con predilección de glándulas salivales menores, y es metastásico. Pregunta de examen de igual forma. Neoplasias malignas. Si les preguntan neoplasias malignas, ya tenemos a la adenocarcinoma polimorfo. Esto luego dentro de la clínica, más frecuente en glándulas salivales menores, va a ser indoloro, firme a la palpación, crecimiento acelerado, produce deformidades marcadas. Dentro del tratamiento va a ser la extirpación quirúrgica agresiva con margen de seguridad amplio para evitar cualquier tipo de recidiva. Después, en caso de metástasis, requiere radioterapia y quimioterapia. Abriendo paréntesis, sería bueno que se aprendan también el tema del tratamiento del adenocarcinoma, porque si mal no recuerdo, creo que eso nos ha preguntado en nuestro año. Si mal no recuerdo, pero igual, por si acaso. Otro tenemos al carcinoma mucoepidermoide de glándulas salivales, que es una neoplasia maligna de glándulas salivales formado por células epiteliales secretoras de moco. Se caracteriza por tener grados de agresividad variables.
Y estos grados de agresividad variables los vamos a clasificar en grado bajo, grado medio y alto grado. Y ahí están, con sus distintas características. De igual forma, esto el doctor no hizo mucho hincapié, pero a ver si le toman una captura de pantalla. Luego tendremos al carcinoma mucoepidermoide de glándulas salivales. Tratamiento. Dependiendo del grado que tenga, en este caso va a ser grado bajo, y depende de la ubicación que tenga, ya sea en paladar y en lengua, va a ser diferente su tratamiento. En paladar va a ser la extirpación local, incluyendo del hueso palatino, y en lengua va a ser la hemiglosectomía. El moderado va a ser en glándula parótida, que va a ser la lobectomía, y en alto grado va a ser la palatectomía o maxilectomía parcial en paladar, y en parótida va a ser la extirpación de ganglios fecales palpables. Bien, eso fue como una retroalimentación bien rápida porque me hubiera gustado darles más detalle, pero como que ya también es un tanto tarde. Entonces, eso sería, chicos, por nuestra parte de ambos auxis. Ahorita el auxiliar Yasmani está elaborando un banco de preguntas. Yo ahorita también les voy a pasar las preguntas que les dije a lo largo de esta presentación. Y eso, chicos, a manera de recalcar un poquito, y como ustedes ya han podido ver en el primer parcial, hagan énfasis en lo que son los casos clínicos que ha mostrado en la parte teórica, el doctor en sus casos clínicos. Otro énfasis en lo que son los tratamientos. Otro que más, he visto que algunos también han hecho eso en el primer parcial, que realicen dibujitos. Y si la pregunta es muy macro, coloquen cosas que, aunque no les pido la pregunta, coloquen clasificaciones, etiología, tratamiento, características clínicas, radiográficas, etc. Han visto que se puede colocar mucho cuando la pregunta es bien general. Y bien, esas serían mis recomendaciones, y así que descansen, muchachos. Jazz, ¿tienes algo que decir? Mientras dejo de compartir. Yo creo que no. Eso sería todo, chicos. Eso sería todo, chicos. Enseguida les mandamos el banquito. Ya. Yo voy a quedar un cachito con los chicos. Ya. Y le mandas Fabicita ya. Ahorita hablamos. Puedes retirarte, Fabi. Buenas noches, chicos. Cualquier duda nos escriben. Ya. Yo creo que ya se fue la Oxy Fabiana. A ver. Perfecto. Entonces, en modo de agradecimiento que se hayan quedado en la retroalimentación del día de hoy, les voy a mostrar lo que es el parcial del año pasado, de cómo era. ¿Listo? Espero que estén atentos y a ver si tratamos de resolver con ustedes mismos. ¿Ya? Bien, comparto pantalla. ¿Se puede lograr ver? Sí, Oxy. Ya, perfecto. Listo. Esto es el parcial del año pasado, el segundo parcial. Como primera pregunta vamos a tener, enumere todos los factores carcinógenos que conoce. Entonces, los factores carcinógenos que ustedes podrían conocer, ya los mencioné hace un momento. Podría ser el tabaco, el alcohol, podría ser por, como les podría decir, por enfermedades sistémicas como la diabetes, hipertensión, bueno, varios factores, hasta displasias sanguíneas, alteraciones en la sangre que podría tener el paciente. ¿Ya? La siguiente pregunta, de mis casos clínicos mostrados, ¿cuáles le impactaron? ¿Cuáles ha impactado, digamos, de toda esta retroalimentación que les dimos a ustedes? ¿Cuál es el que más impacto te ha dado a ti? ¿Cuál patología? Bueno, para mí siempre va a ser el ameloblastoma. ¿Ya? Eso es para mí. Puede ser multiquístico, uniquístico,
puede ser el periférico. Ustedes se van a explayar en eso. Explica el desarrollo del seno maxilar. Yo creo que el auxiliar Fabiana ya les dijo, ¿no? A ustedes cómo es el desarrollo del maxilar. Digamos, de los 1 año a los 4 años o a los 2 años, cómo se va desarrollando ese maxilar. Y de los 4 para los 6 años, cómo se está desarrollando desde los 6 hasta los 8, así sucesivamente. Creo que ya les mostró el auxiliar. Y si no les ha mostrado, traten de averiguar. Debe estar en una teórica del doctor. Siguiente. Etiología y tratamiento de una comunicación bucosinusal. Ustedes ya conocerán la etiología, que podría ser mediante por la comunicación, o sea, que vamos a realizar a través de una extracción dental. Por decirle, en las piezas antrales, ya les dijo la auxiliar, que hay una comunicación con los premolares y molares. Entonces, cuando nosotros extraemos un molar superior, vamos a realizar una comunicación bucosinusal. Lo otro, ¿cómo podríamos hacer una comunicación bucosinusal? Es mediante una caries, ¿ya? Hay una caries de dentina profunda con comunicación pulpar y eso está llegando casi hasta el seno maxilar, digamos, esa caries. A causa de la caries está habiendo una comunicación bucosinusal y se podría producir lo que es una sinusitis de origen odontógena en ese caso. Vamos con lo siguiente. ¿Cuál es la técnica para colocar el implante dentario en caso de un seno descendido? Como verán, la auxiliar también ya les recalcó que podrían usar ustedes lo que es la elevación del seno. Esa es una técnica. Si ustedes colocan la elevación del seno, hasta si dibujan el seno maxilar que está descendido, ¿no ve? Por indicación de una extracción dental y se está descendiendo el seno maxilar, lo que ustedes podrían hacer es la elevación y colocar lo que es, una vez elevado ese seno maxilar, el hueso artificial. Perfecto, ¿no? Yo creo que espero hayan comprendido esta primera parte. Vamos con la siguiente. Diferencias entre cialolitiasis y parotiditis. La cialolitiasis ya les digo que son una presencia de piedritas, ¿no ve? Que puede ser tanto en el maxilar izquierdo o en el derecho, en la mandíbula, ¿no ve? Y la parotiditis, ya saben, la inflamación de la parótida, ¿no ve? Que se podrían confundir con eso. Entonces van a diferenciar esos dos. En caso de una leucoplasia, aquí vamos con la leucoplasia. Por eso les hacía hincapié en la leucoplasia. ¿Con qué entidades patológicas hacemos el diagnóstico diferencial? Ya les dije, ¿no ve? Que se podría realizar mediante un diagnóstico diferencial con el Candida albicans. Vámonos a eso. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Bien. El diagnóstico diferencial, como yo les había dicho, podríamos equivocarnos, o sea, podríamos diferenciar, no equivocarnos, diferenciar con la saburra lingual, con una lesión pseudomembranosa. Ahora, dentro de esta lesión pseudomembranosa, vamos a conocer al muguet oral. Va a ser esto, por eso les hacía hincapié en la candidiasis. ¿Ya? Ustedes van a colocar el diagnóstico diferencial de una leucoplasia, podría ser la saburra lingual, lesiones pseudomembranosas, la hiperkeratosis, acantosis y las infecciones micóticas, que va a ser lo que es el Candida albicans. Suficiente con eso, yo creo que espero se haya comprendido. Vamos con el siguiente, 8. Explique la diferencia entre un odontoma compuesto y complejo. Por eso yo les decía, un odontoma compuesto radiográficamente nosotros podríamos ver varias piezas dentarias, que esas
O sea, esas piezas dentarias van a tener lo que es esmalte, dentina, cemento, hasta pulpa, ¿no ve? Ese es un odontoma compuesto. Está compuesto por varias piezas dentarias. Mientras que un complejo solo se ve una masa amorfa, ¿ya? Una masa amorfa que lo está rodeando un halo radiolúcido. Nada más, bien circunscrito, así nomás. ¿Qué consideraciones se tiene para tratar una neoplasia maligna? ¿Qué consideraciones ustedes tuviesen para tratar una neoplasia maligna? En caso de una neoplasia maligna. ¿No ve? Porque ahí, mira, tienes lo que es hay la enucleación, hay lo que es la hemimandibulectomía o la hemimaxilectomía, ¿no ve? O sea, tienen varias, pero para tratar. Eso es en caso de un tratamiento. A ver, vamos a ir a esa parte. Tratamiento de las neoplasias. Melasma. Me parece acá, a ver. Ya. Melanoma oral, ¿dónde está el tratamiento? Estos factores muy importantes, ya les dije, tabaco, alcohol, inmunosupresión, enfermedades sistémicas y lesiones premalignas. Factores etiológicos, no está de más mencionar también por los factores etiológicos, por una bebida caliente se podría aparecer un piercing, una mala higiene bucal, una adaptación de una prótesis mal ajustada. El tratamiento, aquí está. Podríamos realizar lo que es una extirpación o una enucleación con un margen de seguridad. Una radioterapia podríamos usar y un vaciamiento de la cavidad ganglionar afectada. Ya les mostré los ganglios. ¿Ya? Eso sería su tratamiento. ¿Qué más? No sé si estaban en las TEOs porque hacen unas preguntas capciosas. Cuando están en la TEO a veces al doctor se le ocurre decir estas dos preguntitas acá extras que ha puesto el doctor, que se recuerda el 20 de julio y dónde ocurrió y el lugar de nacimiento de Pedro Domingo Murillo. Bueno, eso es, ¿cómo se llama? Como una forma de agradecimiento por estar aquí, haber aguantado toda esta larga retroalimentación, chicos. Y bueno, siempre desearles lo mejor y nos vemos pues más tardecito, chicos. Ya, bueno, un abrazo y cuídense bastante y descansen.